Conectadas a Andalucía, un espacio creado para dar voz al talento andaluz, un lugar donde conversamos con mujeres y hombres líderes que desde la innovación, el conocimiento y la transformación de Andalucía vienen a nuestro podcast cada día. Aquí estamos, descubrimos sus historias, su manera de entender cómo aportar valor a los sistemas de los que somos parte. Conectadas a Andalucía es, en esencia, un homenaje a todas esas personas que hacen, crean y sostienen las bases de nuestro presente, el impulso de nuestro futuro. Hoy tenemos con nosotras a María Ángeles Huete, profesora titular de Sociología en la UPO, además acreditada a catedrática desde 2024. Bienvenida, Marían. Buenas tardes, igualmente. Gracias, Isa. Bueno, es un lujo que estés aquí con nosotras. Sabemos que estás implicada en el proyecto EduODS y de esto queremos hablar hoy. Eres doctora con mención europea en la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla. Eres profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Has realizado estancias de investigación en varias universidades por el globo terráqueo, como Chicago, Estados Unidos, Odense, Dinamarca, Essex, Inglaterra y la Universidad de Nueva York. Así es. Tu línea de investigación está centrada en el análisis de sistemas de gobernanza en el ámbito de las políticas urbanas, participando en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Efectivamente. Entonces, bueno, entendemos que estás bastante implicada en cómo se está implementando, cómo estamos bajando esto que ya a todo el mundo le suena de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 y cómo llega esto y se baja a tierra. Entonces, lo primero que te quería preguntar es cómo definirías ese compromiso que tiene, bueno, la UPO, la Universidad Pablo de Olavide, con esta Agenda 2030, que sabemos que es una universidad que lleva trabajando en proyectos e implementando muchas cosas un tiempo. Muy bien, pues mira, la implicación de la UPO podríamos decir que es en una doble dimensión. Por una parte, en lo que tiene que ver con el contenido de nuestras investigaciones en el análisis de políticas públicas, ¿no? Es decir, los investigadores de la UPO y las investigadoras de la UPO de manera digamos, autónoma y motu propio, tomamos la decisión de empezar a analizar la Agenda 2030 porque en el caso que nos ocupa, en concreto a mi grupo de investigación, el análisis de la Agenda 2030 constituye una hoja de ruta definitiva para abordar la intervención en las áreas urbanas de una manera completamente diferente. Por esa razón, porque creemos que es un cambio de paradigma en la manera en la que se intervienen las políticas públicas con la aprobación de la Agenda 2030 y con el ODS 11 y la nueva Agenda Urbana, nosotros consideramos que era relevante y pertinente dedicar nuestros esfuerzos al análisis de la Agenda 2030 desde el año 2015-2016, que es cuando se aprueba la Declaración de Quito, es decir, la nueva Agenda Urbana. Eso por una parte, eso como nosotros, grupo de investigación. Posteriormente, la Universidad Pablo de Olavide, como un campus que está además en un entorno metropolitano, pero también natural, hace una apuesta muy fuerte por trabajar en el ámbito de la sostenibilidad, como ya venía haciendo desde hace muchos años, conectando con esas propuestas que nos hacía la Agenda 2030 y desde el año 2018-2019, la propia universidad está desarrollando varios proyectos que han acabado en el que ahora mismo estamos desarrollando, EduODS, en el que tratamos de materializar eso que nos creemos de verdad, esas propuestas que realmente consideramos que son ciertas y que hay que acometer y que propone la Agenda 2030 y que nosotros como campus entendemos que debemos también implementar. Y no olvidemos que además la Olavide está en un entorno metropolitano que gestiona territorio de 3 municipios a la vez y que por tanto nosotros podemos ser una palanca excepcional para cuestiones como la sostenibilidad, la alimentación saludable, actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, la Olavide como campus, como una pequeña ciudad donde se hacen un montón de cosas a la vez, puede desde luego servir como un laboratorio y como una palanca para la Agenda 2030. Yo de todo esto me quedo con que realmente es como llevarlo a la realidad.
Exactamente. En esa microrealidad que existe en el campus, en la realidad de esos estudiantes, de la comunidad educativa, intentar aplicarla lo máximo posible. Así es. Bueno, ¿y qué papel juega la internacionalización en esta implementación de la Agenda 2030 en la universidad? Porque creo que no estamos hablando solo de acciones nacionales, sino que tenéis muy en cuenta todo el tema de que esto es un tema de lo local a lo global. Exactamente. Mira, sigo de nuevo explicándote en estas dos dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con la investigación que hacemos y la acción que hace la Olavide como universidad. En relación con la investigación y todo lo que hemos venido desarrollando y trabajando sobre la implementación o la materialización de la Agenda 2030 en las ciudades, necesariamente hemos tenido que recurrir a nuestra red internacional para poder entender y poder poner en contexto lo que estaba pasando en España, ¿no? De tal forma que, claro, la Agenda 2030, por debajo de ella y de lo de S11, hay una serie de documentos de política pública que marcan el camino. En el caso de la Unión Europea es el Pacto de Ámsterdam, la Agenda Urbana para la Unión Europea, y por lo tanto nosotros necesitábamos empezar a trabajar y saber qué estaba pasando con otros países. En este sentido, pues hemos desarrollado varios proyectos en los que trabajamos, además de lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, en Italia, en Portugal y en Inglaterra. Y además se nos quedaba corto y por lo tanto, bueno, pues tenemos una red de investigadoras e investigadores también en América Latina, y en los últimos años hemos estado desarrollando un trabajo muy intenso para saber exactamente cómo ese modelo o ese camino, hoja de ruta que marca la Agenda 2030 se materializa, y por lo tanto hemos incorporado no solo 5 países de la Unión Europea, sino también a 5 países de América Latina para poder contextualizar un poco y entender qué está pasando en nuestro país respecto a otros. Eso es lo que tiene que ver con la investigación. Y pasó exactamente lo mismo con la acción, con el concreto trabajo desarrollado en la Olavide como campus que debe fortalecer la sostenibilidad y contribuir a la Agenda 2030. Todos los proyectos que hemos desarrollado sobre Agenda 2030 en el campus de la Olavide han sido en colaboración con otros países, y en este sentido el pistoletazo de salida fue un proyecto Erasmus+, donde había países del este de Europa y además estaba Finlandia, y hacíamos lo mismo, ¿no? Era comparar y entender cuál era el papel de la universidad en el marco de la Agenda 2030 sin olvidar qué está pasando en otros territorios, porque sin duda no puedes entender lo que pasa en tu país si no ves lo que está pasando en los demás. ¿Y qué objetivos principales persigue vuestro plan de acción de esta Agenda 2030, que ya se ha presentado en la UPO en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en el plan de acción de la UPO lo que hemos hecho ha sido analizar todas las áreas de intervención de la universidad. Ya te digo, no solamente docencia, sino también investigación, pero también la gestión de las licencias para comedor, para movilidad, e intentar territorializar eso en términos de indicadores, saber por dónde vamos y en qué medida estamos contribuyendo a la agenda, y de esa manera nosotros entender cuáles son nuestras fortalezas y en qué somos más útiles para la Agenda 2030. Y en este caso, pues nos dimos cuenta de que una de las cuestiones que están por hacer tiene que ver no tanto con el qué, sino con el cómo. Y eso fue lo que, de alguna manera, a través de este plan de acción de la Agenda 2030, inspiró este proyecto del que venimos a hablar hoy, que es EduODS, y que ya te digo, no tiene tanto que ver con qué se hace, sino cómo se gestionan las administraciones para lograr una implementación real de la agenda. Bueno, ya que has hablado tú del proyecto en cuestión de EduODS, te voy a decir cuáles son las medidas más destacadas de este proyecto, que ya lo tenéis no avanzado, sino que vais a presentar resultados. Sí, el próximo 25 de marzo nos va a acompañar el director general de Agenda Urbana en el Ministerio, el responsable de estos fondos en la administración estatal, y también otros investigadoras e investigadores de otras universidades como la de Alicante o la de Castilla-La Mancha, que también están haciendo iniciativas parecidas. Y bueno, va a ser el colofón a un trabajo de un año muy intenso, del que ha salido no solamente resultados prácticos en términos de políticas públicas, sino también resultados académicos. Tenemos un par de artículos ya presentados en revistas, una tesis doctoral en marcha, y fundamentalmente los resultados o los hallazgos que hemos encontrado tienen que ver con la necesidad de organizarse de forma más colaborativa en la universidad para lograr
impactos reales de la agenda. Y por otro lado, fortalecer los sistemas de digitalización que tenemos en la universidad, porque date cuenta que el proyecto EduODS se centra en una cuestión muy concreta, como es la gestión de la información en el ámbito de las políticas públicas y cómo esa manera en la que gestionamos esos indicadores que van y que vienen, que están en una mesa, que están en la otra, que uno tiene en una base de datos pero no comparte con el de al lado, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos intentado poner un poco de orden en eso y saber cómo esa gestión interna de la información dentro del ámbito de una organización pequeña como es la UPO puede contribuir, si se hace bien, a ser realmente transformador y por lo tanto lograr esos impactos que desea la Agenda 2030, o por el contrario, trabajar de otra manera no va a tener ningún impacto, no solo en la mejora de nuestra organización, sino por supuesto en la implementación de la agenda. Bueno, ¿y qué iniciativas estáis ya implementando en cuestiones de sensibilización? ¿Vale? De comprometer, digamos, a toda la comunidad. Bueno, date cuenta que nosotros con la propia elaboración de la investigación hemos comprometido a prácticamente toda la universidad, porque hemos hecho entrevistas y cuestionarios con cada una de las áreas de la Olavide. Es decir, hemos entrevistado a los responsables de área de las 31 áreas que componen la organización de la universidad. En ese sentido, no solamente hemos obtenido información sobre cómo se utilizaba la información que se conectaba directamente con la Agenda 2030 y cómo se gestionaba en el interior de su área y de la organización, sino que también hemos sensibilizado y hemos dado a conocer los principios que son útiles para cada una de esas organizaciones en el marco, o de esas unidades administrativas, en el marco de la Agenda 2030. Es decir, nosotros hemos hecho un poco de investigación, acción, participación, y a la vez que íbamos obteniendo información útil para la investigación, estábamos haciendo una tarea de sensibilización intensa con las personas responsables de la gestión de la universidad. Por otra parte, además de este gran evento que vamos a hacer al final del proyecto, nuestro propósito es traducir los hallazgos y los resultados obtenidos en el proyecto en docencia práctica para el alumnado. Es decir, nuestro papel ahora mismo no solamente obtener la información, sino también, por una parte, hacerla útil para la docencia y, por otra parte, generar conocimiento transferible para el diseño de políticas públicas más útiles, más sostenibles y más adecuadas a lo que la Agenda 2030 nos propone. Bueno, como estamos en Conectadas Andalucía, aquí nos gusta saber siempre va alguna pregunta que tenga relación con igualdad. Con igualdad, con el género. Entonces, con esa igualdad, esa sostenibilidad y en este caso también con vuestro campus en la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, te quería preguntar qué acciones específicas se han llevado a cabo en la UPO para promover los temas de igualdad, de inclusión en esa Agenda 2030. Si habéis tenido esta variable también en cuestión. Sin duda. Creo que una de las dos características que definen a la Universidad Pablo de Olavide, tiene un montón de cosas malas que no las voy a decir en esta entrevista porque es mi casa y la conozco bien, pero hay dos elementos que definen claramente la acción de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, que es la atención a colectivos vulnerables y el diseñar cada una de las actuaciones de la universidad teniendo en cuenta la igualdad de género. Entonces, permíteme que diga que no ha sido la palanca la Agenda 2030, sino que mucho antes la Olavide tiene como seña de identidad este tipo de acciones en su día a día. Lo que hemos hecho quizá nosotros en el plan de acción ha sido poner orden en todo eso que se hacía y darle un nombre en términos de ODS, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, pues ha habido una cuestión, mira, sí, voy a hablar mal, al final voy a hablar mal. Bueno, no era el interés. Bueno, pero sí nos ha llamado la atención, por ejemplo, que cuando hemos analizado de manera organizativa la universidad y sus procesos de generación de conocimiento, hemos visto cómo el área de igualdad no estaba conectada en una cosa que se llama Marco, que es un sistema de gestión interna de la universidad, y por lo tanto no forma parte, digamos, de la estructura de lo que llamamos las hard policy, las políticas duras, las que son esenciales en la universidad. Pero, sin embargo, desde esta área, que podríamos denominarla periférica en el organigrama de la universidad, se estaban desarrollando la mayoría de los ODS de la Agenda 2030.
Y como ellas, estaba también Fundación, estaban también otro tipo de organizaciones que, a pesar de ser periféricas en términos formales del organigrama de la gerencia de la universidad, son las que soportan fundamentalmente la implementación de los ODS. Creo que eso es una cuestión bastante llamativa y que no solamente le afecta al área de igualdad, sino a otras. Pero ya te digo que en términos de igualdad creo que la Olavide, en este plan de acción para la Agenda 2030, lo que hemos hecho ha sido ponerle nombre y ordenar cosas que ya hacía. Bueno, entonces esto no ha quedado olvidado, sino que ha tenido una parte también, la igualdad de género ya ha estado incluido y está ahí dentro de ese plan de acción. Por supuesto. En la Pablo de Olavide. ¿Cuáles crees que son las medidas más destacadas de este plan de acción y cómo se han ido desarrollando? O sea, de todo este proceso, que al final son procesos de años, de trabajos, de reuniones, de investigación, ¿qué te llevarías? ¿Qué te llevas? Pues mira, vuelvo a lo mismo. Yo creo que la Olavide, si analiza sus políticas y su presupuesto, prácticamente están todos los ODS en su acción. El problema, como le pasa a las administraciones locales, no es el qué, sino el cómo. Es cómo la universidad se organiza para implementar de manera más sostenible y sobre todo, y ahí está para mí el matiz y la tarea principal que tenemos que asumir en el próximo periodo, agenda, ya no sé, será 2030-2050, es trabajar de manera colaborativa entre las áreas de la universidad. Volvemos a trabajar en silos y esto es lo mío y yo no hablo con nadie que no sea lo mío y la agenda no nos dice eso, nos dice que las actuaciones tienen que ser de carácter integrado. Y no lo son, muchas veces las diseñamos de manera integrada, pero cuando las implementamos nos topamos con una organización que no es nada colaborativa entre sus áreas. Y en segundo lugar, y creo que es lo más importante, es el conocimiento al servicio de las políticas públicas. Nos hemos dado cuenta de que no solamente digo la Olavide, porque me pasa lo mismo con las administraciones locales cuando trabajo la dimensión urbana de la Agenda 2030, creo que el principal reto es que todo ese conocimiento que manejamos en el seno de las administraciones lo pongamos al servicio de la mejora de las políticas públicas. Y en ese sentido, no es que no haya datos, es que los datos no están disponibles para todos y para todas, y no están públicos y no están accesibles, y por lo tanto mejorar las políticas públicas sin tener conocimiento sobre ellas es francamente difícil. Entonces yo el principal aprendizaje que hago en el caso español, ya te digo, no solamente para Olavide, sino para las ciudades, y también diría europeo y latinoamericano, no es el qué, sino el cómo, y ahí creo que está el principal reto. Bueno, sobre docencia y comunidad universitaria, ¿vale? Este es el último bloque, pero tengo muchas preguntas. Bueno, quería saber un poco en esas iniciativas si ha habido como participación o si habéis hecho alguna cosa desde la participación de la comunidad educativa. En ese sentido, ¿qué agentes habéis implicado? ¿Cómo se hacen estos procesos? También para imaginárnoslo. ¿Cómo se puede llevar algo como tan grande? Porque al final la Agenda 2030 es verdad que se queda, claro, para la ciudadano de a pie se queda en una cosa un poco teórica, ¿no? Que sabes que son unos principios que defienden cosas muy bonitas, ¿no? Que defienden pues que se tenga en cuenta esa igualdad de género, que se tenga en cuenta la pobreza, todos los elementos de sostenibilidad, ¿no? Del cuidado del agua. Pero claro, a la hora de llevar esto a cabo, ¿cómo tienes en cuenta a tu alumnado o llevarlo al aula? Pues mira, son varias, creo que son varias aristas. Tenemos que darnos cuenta que la comunidad universitaria está compuesta por alumnado, por profesorado y por personal de administración y servicios, que son exactamente los que facilitan o dificultan las tareas en muchos casos, ¿no? No sé si, bueno, yo no sé lo que has estudiado tú, pero si has estudiado un poco de ciencia política te acordarás, claro, ahora has estudiado periodismo, pero el voto paralizante y el voto suspensivo, ¿no? Es vale, lo hago, pero te digo que sí para que te calles, o te empiezo a decir, uy, es que tú no sabes qué problemas da esto, implementar esto, bueno, no sabes con la de áreas que nos tenemos que entender para poder llevar a cabo esto. El principal reto no es el alumnado ni el profesorado en este caso, sino es convencer
a aquellos que además no tienen ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas o de implicarse en este tipo de tareas porque están en la labor burocrática de la gestión de la universidad diaria, ¿no? Remar de forma conjunta no es algo fácil. No, para nada. Entonces, ¿cuál ha sido la principal escollo en este caso? Bueno, pues convencer que esas cosas que tú dices que son tan abstractas tienen una aplicación directa en la actuación del día a día de cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Entonces ha habido que modular de alguna manera no solamente las actuaciones, sino también la formación, porque hemos hecho formación tanto para PAS como para PDI, personal de administración y servicios, personal docente investigador y para alumnado. Y en cada una de ellas, pues bueno, hemos tenido que modular la información y de alguna manera desplegar mecanismos que permitan o que motiven la implicación de los actores en función de quién son, que tiene que ver con sus intereses y con sus recursos, ¿no? Y a veces, pues la formación la tienes que adaptar pensando en quién y cómo necesitas a ese actor para implicarse en la agenda. Y desde luego una persona de administración y servicios tiene intereses, deseos y recursos a disposición de la agenda que no tienen nada que ver con los de un profesor o profesora o con los del alumnado, ¿no? Y ese ha sido el principal reto y creo que es un aprendizaje muy importante que sacamos y que es transferible para otras organizaciones que traten de implementar la Agenda 2030. Esa capacidad de transformar lo abstracto en lo concreto y esa capacidad de identificar para qué necesito a este actor, cuáles son sus intereses y de qué manera puedo hacer que se implique en la política dentro de lo que él puede hacer y quiere hacer, que esa es otra cuestión. Además de todos estos temas, hay otro que todavía no te he preguntado. Bueno, hay una parte de sostenibilidad en sí mismo, esa sostenibilidad en cuanto a la energía, a los residuos, a la movilidad. Entonces también saber un poco dentro de esta parte más de sostenibilidad y ese campus, ¿no? Que tiene hasta un eslogan del campus está en el campo, porque realmente la Universidad Pablo de la Vide tiene un entorno muy bello y lleno de árboles y está prácticamente en el campo. Efectivamente. Entonces me gustaría también saber cómo habéis implementado todo este plan de acción en un entorno tan directo con la sostenibilidad. Pues me pasa lo mismo, ¿no? El CEI Cambio, que es el paraguas bajo el cual se desarrollan este tipo de proyectos, tiene una experiencia amplísima en sostenibilidad en el campus, de tal manera que el plan de acción lo único que ha hecho ha sido poner en valor y poner en orden cosas que ya se venían haciendo. Y en este caso, la Olavide, el CEI Cambio en este caso, pues tiene una intensísima labor a lo largo de todo el año en cuestiones como preservar la biodiversidad del campus, que es muy grande, tanto la flora como la fauna, proteger las especies, porque nosotros a veces pensamos en la Olavide, estamos continuamente construyendo infraestructuras, pero no pensamos en quienes ya habitan ese territorio, ¿no? En el caso de los pájaros, las plantas, hay un montón de biodiversidad en la Olavide sobre la que hay que estar siempre pendiente, y eso es una tarea que la Olavide y que el CEI Cambio hace, y en este caso con el plan de acción de la Agenda 2030 le hemos dado mayor valor. El cuidado del agua, la alimentación saludable, el cuidado cuando se piensan en las licencias para proveedores en cualquier ámbito del uso del campus, tener en cuenta criterios de sostenibilidad y de comercio justo. Son muchísimas las actuaciones que se han llevado a cabo y que en el caso, con el plan de acción, creo que se han puesto en valor, se han ordenado y se han alineado, cosa que antes no estaba así. Bueno, me llevo la conclusión de que posiblemente sea la universidad, no sé si de Sevilla, de Andalucía, pero una de las universidades más punteras en este tema, porque sí sé que hay otras universidades que no han llevado a cabo planes de acción en cuanto a la Agenda 2030. De este tema, ¿sabes si estáis? Yo creo que estáis más adelantados en este tema. Hombre, no sé, es un poco hacerse aquí un poco la importante, ¿no? Pero francamente sí lo creo. Yo tengo la suerte de ser profesora también, porque procedo de allí, de la Universidad de Salamanca, y están pensando en esto. Hemos encontrado otros rara avis, que son
la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alicante, que también están desarrollando proyectos de características similares, pero no, desde mi punto de vista, con un enfoque tan académico, con una producción académica asociada tan importante, con una vocación de transferencia para aplicación práctica a políticas públicas tan clara y con una visión internacional como lo hemos logrado nosotros en estos años, porque hemos hablado con compañeros de muchísimas universidades en el extranjero y hemos logrado generar conocimiento científico comparable, cosa que es muy necesaria. Entonces, francamente, sí, creo que la Olavide en este es puntera. Es puntera en este tema, y también cuando has dicho la palabra transferencia, claro, me ha venido a la cabeza este tema de la transferencia del conocimiento que se tiene en cuenta, ¿no? Cuando se hacen proyectos de esta envergadura, que es que lo que se quede se pueda transferir. Uh-huh. Absolutamente. Nosotros tenemos una intensa colaboración con municipios del área metropolitana. De hecho, estamos haciendo las agendas urbanas que están conectadas con la Agenda 2030 de Dos Hermanas, de San José de la Rinconada, de la mayoría de los municipios del área metropolitana, incluida Sevilla también, que también la hemos hecho nosotros. Y estamos continuamente hablando con los responsables políticos de las administraciones, y todo el conocimiento que estamos generando se está aplicando directamente al diseño de políticas públicas. Entonces es nuestra razón de ser en el mundo. Entendemos que ser académicas no tendría ningún sentido si solamente escribimos artículos para publicar en revistas que se van a leer los otros 4 que se dedican a esto, y no es nuestra vocación. Nuestra vocación es generar conocimiento científico de calidad, pero que sea útil, en este caso, para el diseño de las políticas públicas. Bueno, Marian, ha sido interesantísimo conocer este proyecto, conocer el proyecto EduODS. Ya sabemos que dentro de poco tenéis esa jornada donde se van a presentar los resultados más concretamente, etcétera. Entonces, esa jornada es abierta. Sí, por supuesto. Las personas pueden ir a enterarse allí a la universidad el día 25 por la mañana. Sí, el 25 de marzo en el edificio de la biblioteca. Empezaremos tempranito a las 10, lo inaugurará el rector, que también es un convencido de esto, lo tenemos totalmente convencido. Y ya a partir de ahí, bueno, pues trabajaremos con los resultados de nuestro proyecto y de otras universidades que están haciendo también otras cosas que también son muy interesantes. Muchas gracias, queda todo el mundo invitado, y ya con esto pues cerramos este podcast, que se ha hecho lo más breve, se me ha pasado súper rápido. Muchas gracias. Así que bienvenida, cuando haya más de este tema estás invitada a Conectadas Andalucía. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer, Isa.